seguimos rápidamente, porque acá hay una atmósfera poderosa. Hay una atmósfera poderosa y siento que hay gente ahí que están siendo impactados por la palabra de Dios y no podemos perder tiempo ahí con esto de la pausa, porque que siento que hay alguien que está conectado ahí, hay alguien que está viendo el programa ahí y tiene que continuar escuchando palabras de restauración, palabras de bendición, palabras que están quebrantando el corazón y que están alineando gente al propósito de Dios, porque que hay una malicia con los hombres que Dios marcó, con las mujeres que Dios marcó, que el enemigo se ha levantado para cambiar, para modificar ese propósito. Pero hay algo que Dios me enseñó a mí, y es que el único que tiene capacidad, autorización, autoridad para modificar algo es aquel que lo diseñó. O sea, si el diablo no diseñó ese propósito que Dios marcó, él no va a poder modificar lo que ya Dios determinó sobre tu vida. El único que tiene autorización de modificar es aquel que lo diseñó, y no fue Satanás que diseñó este propósito, sino que lo diseñó el mismo Dios. Aneudi, Dios te bendiga. Bienvenido a Discípulo de la Nación. Muchas gracias. Queremos darle gracias a nuestro hermano evangelista Abel Moreno por extender. La Biblia dice que cuando llega la noticia a la esposa del rey Acab, la reina Jezabel, de lo que había acontecido, ella dice: viven los dioses y así me hagan, si mañana a esta hora yo no he puesto la cabeza o la persona de Elías como la persona de uno de estos profetas. De manera impresionante podemos ver al profeta Elías cuando le llega esta noticia, a él entrar en un temor bien profundo. El miedo se apoderó del profeta y dice que él salió camino de un día de desierto, dejando a su criado en un lugar llamado Beerseba. Y dice que Elías siguió el camino y se echó debajo de un enebro, de una mata de enebro, y se echó en esa mata deseando morirse, diciendo: basta ya, oh Jehová, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida. Este hombre que había sido un hombre de Dios, un hombre que había caminado con Dios, un hombre que el mismo apóstol Santiago nos da testimonio de que este hombre había orado fervientemente, amado. Era un hombre de oración, era un hombre de comunión, era un hombre de llamado, era un hombre de propósito. En un momento determinado él quitó su mirada del Dios que lo había llamado y fijó su mirada en las amenazas del diablo sobre la vida de él. Ese es el problema de los hombres de Dios. El problema no es el diablo, el problema no es el problema. El problema es cuando tú quitas tu mirada de Dios. El problema es cuando tú le das más atención y más importancia a la dificultad que tú estás pasando que al Dios que te llamó. Porque si tú te mantienes enfocado en Dios, el problema no será un problema. Si tú te mantienes firme en el Dios que te llamó, la tormenta no te va a destruir. Pero Elías se dejó llevar por el temor, la duda se apoderó de él, estaba deseando la muerte, estaba cuestionando a Dios por la situación que él estaba pasando. Pero de una manera impresionante vemos que Dios le manda un mensaje a Elías, y contrario a lo que nosotros pudiésemos pensar de traer una palabra para reprender al profeta, para amonestarlo, la palabra que Dios le trae al profeta a través de un ángel es: levántate y come. Y el profeta se levantó y comió lo que encontró a su cabecera. Encontró una torta cocida sobre las ascuas del fuego y encontró una vasija de agua. El profeta se levantó, comió y bebió y volvió a dormirse. Hoy yo quiero hablarle esta palabra a personas que por causa de las pruebas, por causa del problema, por causa de la batalla, por causa de la crisis, han caído en sueños, han caído en letardos espirituales, se han desenfocado del llamado. Hoy yo estoy hablando con personas que Dios los ha escogido con un propósito muy grande, pero la crisis, el proceso, el desierto ha provocado que ellos se desenfoquen del llamado, ha provocado que ellos se desenfoquen del Dios que una vez lo marcó con una palabra profética, del Dios que una vez lo embarazó con un ministerio poderoso, el sueño, aleluya,
provocado por la tormenta, provocado por la crisis. Hoy yo no vengo a reprenderte, hoy yo no vengo a azotarte, hoy yo no vengo a amonestarte, hoy yo vengo a decirte que te levantes, que coma y que beba, porque el largo camino te resta. Hoy yo quiero decirte que tu ministerio, que tu llamado no va a terminar en una crisis, no va a terminar en una persecución, no va a terminar en la escasez, no va a terminar en una crítica, no va a terminar en la escasez, aleluya, económica o de trabajo. Hoy yo vine a decirle a alguien que está desde su casa o desde su lugar de trabajo que tu llamado, tu ministerio no va a terminar el día que el diablo dijo que tú te ibas a morir, que tú ibas a soltar la toalla, que tú no ibas a poder avanzar, porque hoy yo quiero decirte que tu llamado y tu ministerio será más fuerte que el proceso y que la prueba por la cual tú estás atravesando. Hoy yo quiero decirle a alguien: levántate, no llores más, levántate. Tenemos una llamada en el aire. Gloria a Dios. Hello. Hello. Hermano, Adrián está por ahí. Entienda que su llamado no va a terminar porque el diablo lo dijo o porque alguien así lo determinó. Pues usted no depende de lo que diga Satanás y de lo que un ser humano determine. Usted depende de lo que Dios ha revelado acerca de usted. Y cuando usted se sienta débil, la presencia de Dios vendrá para fortalecerle. Porque usted tiene que saber que Dios es un Dios responsable. Dios no solamente deposita un llamado o deposita un ministerio en los hombros de alguien, sino que Dios se encarga de velar para que aquello que Él ha depositado en una persona se mantenga y dé frutos. ¿Cómo así, varón? Explíqueme esto, predicador. Claro que sí. Dios te marcó quizás como evangelista, Dios te marcó quizás como pastor, te marcó como misionera. Siento muchas misioneras que están ahí delante del televisor o en el teléfono viendo este programa. Misioneras que Dios la marcó con algo poderoso y piensan que Dios lo abandonó. Él no solamente te dio el ministerio, sino que también Él ha prometido su presencia para cuidar aquello que Él depositó en ti. Y aunque tú ahora mismo estés deseando morirte, soltar la toalla, abandonarlo todo por causa de la guerra, por causa de tantas persecuciones, por causa de tantas críticas, por causa de tantos desánimos que vienen a tu vida, yo quiero decirte que la presencia de Dios sobre tu vida te va a despertar. Siento mujeres que Dios la va a sacudir a las 3 de la mañana. Siento hombres de propósito que Dios lo va a sacudir en la madrugada y le va a decir: levántate, alimenta tu propósito, porque tu ministerio no termina en esta crisis. Largo camino te resta. Y aunque Elías, aún habiendo comido y bebido, volvió a dormirse, Dios lo volvió a despertar. Estoy hablando con personas que no es la primera vez que Dios habla a su vida. Este mensaje que Dios ha puesto en mi boca esta tarde es más bien una confirmación, porque tú sabes que Dios ha estado hablando contigo. Tú sabes que Dios ha estado llamando tu atención, que Dios te ha estado diciendo: levántate de debajo del enebro, porque ese no es tu lugar. Suelta la apatía, suelta la monotonía, suelta la dejadez, suelta la quejadera. Levántate, sacúdete, que ese no es el lugar. Aunque tú estés procurando la muerte, aunque tú estés diciendo: mátame, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres, yo quiero decirte que Dios no te escogió porque tú fueses el mejor. Dios te escogió porque Él le plació escogerte para hacer algo a través de ti, y que Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar hasta que Él haya llevado a cabo aquello que Él prometió hacer a través de ti, porque aún esto no depende de ti, esto depende de Dios. En un momento determinado Jeremías quiso decirle al Señor: mira, señores, que yo soy un niño, yo no sé hablar, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la elocuencia, yo no tengo eso que tú necesitas para trastornar. Y Dios le dijo: mira, Jeremías, no me digas que tú eres un niño, porque antes de que tú nacieses yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta al
las naciones. Es decir, esto no depende tan solamente de ti, esto depende de mí, porque yo he determinado llevar a cabo mi propósito en tu vida, y por encima de tu incapacidad yo lo voy a hacer, por encima de tu falta de madurez yo lo voy a hacer, por encima de tu falta quizás de nuevo yo lo voy a hacer contigo, porque yo no ando buscando personas preparadas, sino que yo preparo a todo aquel que yo llamo. Yo no ando buscando personas que lo tengan todo, Dios anda buscando personas que no tengan nada para poner todo lo de Él en ellos. Entonces Elías vivió ese momento de frustración así como tú lo estás viviendo. Porque tú dices, oh Dios mío, mira en qué crisis estoy sumido. ¿Por qué tú me escogiste a mí? ¿Por qué tú me llamaste a mí si tú sabías que yo no podía? No, yo quiero decirte que Dios te llamó a ti porque Dios sabe que tú puedes. Dios te llamó a ti. Dios no inventa, Dios no juega a los dados. Si Dios te llamó a ti es porque aunque tú no lo sepas, Dios sabe que en ti está depositado todo aquello que tú necesitas para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Y quiero decirte que el desánimo, la dejadez, eso no es algo exclusivo de ti. Todo el hombre que Dios ha llamado, el diablo lo ha perseguido. Todo hombre o mujer que Dios ha marcado con un llamado, con un propósito, Satanás ha intentado destruirlo, le ha hecho la guerra para hacerlo retroceder. Quizás tú dices, no, yo sí me siento mal, yo estoy en el suelo, pero quiero decirte que Elías, el profeta de fuego, también una vez estuvo en el suelo. El mismo Moisés vivió ciertas crisis en su ministerio, pero la grandeza de un hombre de Dios no está determinada por las crisis, por las guerras o por las batallas, no está determinada por las veces que cae, sino por las veces que se levanta. No está determinada por las veces que el diablo le hace la guerra, sino por las veces que sale victorioso, poniendo la mirada en el Dios que lo llamó. Contigo es que estoy hablando, sí. Tú que estás llorando quizás, aleluya, en el mueble de tu casa, tú que estás llorando quizás sobre tu cama, que le estás diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Porque contigo Dios se plació llevar a cabo una obra maravillosa en esta tierra, porque a través de ti Dios ha determinado hacer algo extraordinario acá en Verón, Punta Cana, porque a través de ti Dios se ha placido en exhibir su gloria para las naciones a través de ti. Por eso la persecución es contigo, por eso la guerra es contigo, por eso eres tú el que se desanima, por eso eres tú el que en ciertos momentos siente que no tienes la fuerza para seguir hacia adelante, por eso eres tú en que hay momentos que no puedes orar, que no puedes ayunar. Todo esto no te viene por casualidad de la vida, sino que te viene porque el diablo sabe que eres tú, el hombre y la mujer que Dios escogió para manifestar su gloria, para sanar enfermos, para libertar cautivos, para salvar almas perdidas. Satanás lo sabe, pero tú no puedes permitir que las amenazas de Satanás te limiten en la función del ministerio que Dios te ha llamado. Fluye, levántate, come. El ángel apareció nuevamente y le dijo, levántate, come y bebe, porque la palabra que Dios te está dando hoy no es para que sigas recostado, no es para que sigas durmiendo, no es para que sigas creyendo que tú no tienes propósito, que tú no tienes ministerio, que fue una equivocación tú empezar a predicar o hacer la obra de Dios. No es para eso, es para que te sacuda. Sacúdete, sacúdetele a Satanás, sacúdetele a los demonios, sacúdetele a ese sueño espiritual, sacúdetele a ese espíritu de conmiseración, sacúdetele a esa prueba que te quiere tener limitado y encasillado, sacúdetele a esa falta de oración, a esa falta de ayuno, sacúdetele esa falta de fe, sacúdete y remóntate como el águila entre las alturas, que lo que tú necesitas para volar, ya Dios lo ha depositado en tu vientre. Dios le dijo a Elías, levántate, aleluya, era porque Elías podía levantarse para comer y beber y consumir lo que Dios tenía para él, no para quedarse sentado, sino para seguir caminando hacia el propósito, para seguir caminando hacia el destino profético que Dios había trazado para su vida. La palabra que hoy Dios te está dando, te está ministrando, no es para que te quedes sentado, es para que te sacudas, para que te levantes, sacúdete del polvo y sigue avanzando hacia el destino profético que Dios ha trazado para tu vida. Pero hay algo impresionante en todo esto, y es que Elías, habiendo sido fortalecido por este alimento,
dice que él se levantó y caminó 40 días hasta una cueva en Horeb, monte de Dios. Es decir, que este hombre utilizó lo que el cielo le había dado para ir a esconderse en una cueva. Tú tienes que saber qué uso tú le estás dando a aquello que Dios ha puesto en tu mano. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Elías llegó hasta Horeb, monte de Dios, y nos dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y nos dice la palabra, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Estas palabras fueron para confrontarlo. Dios le dice: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en este lugar? ¿Qué tú haces en una cueva? Mire, hermano, ahorita le comentaba a alguien que nunca los hombres de Dios entraron a cuevas para buscar la presencia ni para ser fortalecidos. Entrar en una cueva era sinónimo de entrar en una guarida. Aleluya. Cuando el temor llegaba a la vida de unas personas. ¿Quiere entrar a una cueva? Los reyes que fueron derrotados por Josué, dice que se escondieron en una cueva, y Josué tomó y tapó la boca de esta cueva para que ellos no salieran de ese lugar. ¿Quién más entró en cuevas? Bueno, David, cuando estaba perseguido por el rey Saúl, entró a una cueva y allí se encontró con muchas personas que no habían logrado pagar sus deudas, con personas endeudadas, con personas de mal ánimo, eran los que se refugiaban en cuevas. ¿Quién más se metía en una cueva? Bueno, en la antigüedad en Israel a los muertos se les enterraba en cuevas. Las cuevas eran tomadas como sepulcros para enterrar a los muertos, gloria a Dios. Por eso nos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, que Lázaro fue puesto en una cueva y una piedra también se puso sobre él. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la cueva simboliza un lugar que no es el lugar que Dios quiere para la vida de la persona. Representa un lugar de mortandad, un lugar de temor, un lugar de oscuridad. Por eso la palabra de Dios viene Elías diciéndole: ¿qué tú haces en este lugar? En otras palabras, yo sé que tú estabas por morirte. Yo sé que tú estabas debilitado. Yo sé que tú estabas débil, pero yo te di un alimento. Y el alimento que yo te di, lo que yo puse en ti, no es para que tú te metas en una cueva. No, no. Lo que yo puse en ti no es para que tú entres en un estado de temor, no es para que tú te escondas, no es para que tú te encierres. Lo que yo puse en ti, Elías, es para que tú estés en otro lugar. Por eso la palabra de Dios viene Elías, aleluya, y le dice: ¿qué tú haces aquí, Elías? Y dice que Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vemos que lo que había provocado que Elías entrara en esta cueva era un temor. Él dice que había sentido un vivo celo, pero realmente él tenía un vivo miedo. Escuche esto: un hombre que había hecho descender fuego del cielo, un hombre que había degollado 450 profetas de Acera, 400 profetas de Baal, un hombre de fuego que era un hombre de Dios respaldado totalmente por el Señor. Como en un momento determinado el miedo se apoderó de él. Aleluya. No crea usted que eso es una situación exclusiva de Elías. Usted que me está escuchando en su casa, usted tiene un ministerio poderoso también de parte de Dios. Usted, evangelista, que Dios lo marcó con una palabra profética para que usted sacuda a las naciones. Y hoy en día tú estás rezagado quizás en un trabajo, estás cómodo quizás en el mueble de tu casa, cuando Dios te llamó para hacer cosas extraordinarias a través de ti. Personas que en un momento determinado del pasado eran misioneros, eran profetas, eran evangelistas, eran pastores, gente que caminaron el mundo predicando la palabra de Dios, personas que fueron utilizados por Dios en milagros.
hoy en día están en la cueva del temor, están en la cueva del mundo, están en la cueva de los afanes, ignorando el llamado de Dios sobre su vida, ignorando que lo que Dios puso en ellos no es para que esté en una cueva, es para que tú salgas de la cueva. Hoy yo quiero ministrarte esta palabra, guerrero, a ti. Sal de la cueva, deja de estarle la excusa de que todos se han corrompido, que no hay gente de Dios, que la iglesia está llena de gente hipócrita, que la iglesia está llena de fariseos. Pero ¿para qué Dios te llamó a ti? No es para marcar la diferencia. ¿Para qué Dios te marcó a ti? No es para que tú seas diferente entre todos los iguales. Ay, no, hermano, que yo no voy para la iglesia porque hay mucho hipócrita. Ay, hermano, que yo no voy para la iglesia porque todos los pastores están corrompidos. Dios te dice, sal de la cueva y marca la diferencia tú. Que todos que hayan dañado no es la excusa para tú detenerte en el ejercicio de la función que Dios te ha llamado a ejercer. Que hayan gente que esté mal en la congregación. Haz tu trabajo tú. El trabajo de Satanás es corromper a las personas, pero el tuyo es de no dejar que Satanás te corrompa, de mantenerte puro y de ayudar a personas que el diablo haya corrompido. Gloria a Dios. Yo sé que hoy en día el evangelio está viviendo algunas crisis. Sé que hay muchas personas que están desenfocadas del llamado. Yo sé que hay muchos lobos rapaces dentro de la iglesia. Yo sé que hay muchos pastores que no están caminando bien, pero eso no es una excusa. Eso no es una justificación para tú detenerte, para tú dejar de ir a la iglesia, para tú dejar de avanzar, para tú dejar de hacer la voluntad de Dios. No te puedes escudar detrás de esto. No te puedes escudar detrás de que todo el mundo está mal. Tienes que levantarte. Tienes que asumir tu propósito. Tienes que asumir tu llamado en Dios. Si todo está en tiniebla, resplandece, tú brilla y marca la diferencia. Amén. Por eso la palabra de Dios para Elías fue la siguiente. En el mismo capítulo 19 del primer libro de Reyes, en el versículo 11. Y él le dijo, sal fuera. Sal fuera. Sal de la cueva. Eso fue lo primero que Dios le dijo. Sal de la cueva. No quiero hablar mucho contigo en ese estado en que tú te encuentras. Tienes que salir de ese estado. Personas que están muy humanos, muy carnales, muy lógicos. Dios le dice, sal de ese estado. Entra en una intimidad conmigo. Sal de la cueva. Dice Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Hay cosas extraordinarias para personas que esta tarde, casi noche, están sintonizando este programa. Gente que tienen que salir de la cueva del temor, de la cueva de la duda, de la cueva de la ignorancia, de la cueva del mundo, de la cueva de las cuatro paredes, de la cueva del menosprecio, de la cueva que nadie me ama, que nadie me quiere, que nadie me ayuda, que nadie me respalda. ¿Quién fue que te llamó? Fueron las personas, fue Dios. Entonces, no cuentes con nadie, cuenta con Dios. Y no te escudes detrás de que nadie te ayuda. Porque la ayuda que nunca te va a faltar es la ayuda que tú estás ignorando. El Dios que nunca te vas a abandonar es el Dios del cual tú has quitado la mirada para ponerla en los problemas y en las dificultades de la vida. Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque tú vas a ver cosas extraordinarias. Hay personas que de hoy en adelante van a ver cosas extraordinarias en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su ministerio, en su negocio. Luego que salgan de la cueva y se pongan en el monte delante de Jehová, vas a ver algo extraordinario como lo vio Elías. Y dice el mismo versículo 11, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él
una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Estas palabras fueron penetrantes para el profeta Elías. ¿Qué haces aquí? Es como cuando Eva comió de la fruta del árbol prohibido y le dio a su esposo Adán. Dios le preguntó: ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho? Hay preguntas que Dios trae a la vida de nosotros. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has caído? ¿Has comido acaso del fruto o del árbol que yo te dije que no comieras? Y Dios le dice a Elías: sal de este lugar. ¿Qué tú haces en este lugar? Este lugar no es tu lugar. Estas palabras resuenan en mi mente, resuenan en mi corazón de parte de Dios para personas que a través de este programa Discipulando las Naciones, aleluya, están escuchando esta palabra que Dios se le está ministrando. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces sentado? ¿Qué tú haces detenido? ¿Qué tú haces en temor increíble? Gente que predicaban y vociferaban a multitud de: Dios está contigo. Hoy en día dicen: Dios me ha abandonado. Gente que ministraban sanidad, hoy en día el corazón de ellos está enfermo. Gente que traía la gloria de Dios a congregaciones y a multitudes, hoy en día ellos se sienten desamparados por Dios, y no porque Dios lo hayan desamparado, sino porque ellos se han desenfocado de Dios. Ellos se han desenfocado del llamado, ellos se han desenfocado del ministerio por causa de la prueba, por causa de la batalla. Hoy quiero darte esta palabra de parte de Dios: sal de esa cueva, suelta el temor, suelta esa dimensión que eso no es para ti, esa sequedad, esa monotonía, esa apatía, esa dejadez, esa quejadera, esa lloradera. Eso no es para ti, guerrero. Suelta eso, suelta esa dimensión de queja, suelta esa dimensión de grito, suelta esa dimensión de llanto, suelta eso, suelta esa quejadera, que nadie me ve, que nadie me viene a visitar, que nadie me ayuda, que nadie me extiende la mano. Suelta eso, que Dios te llamó a depender de Él. Dios te llamó a caminar de la mano con Él. Dios te llamó para que tú seas un portador de la presencia. Dios te marcó para que tú marques vida de muchas personas. No estés esperando que alguien vaya a llevarte una palabra de aliento a tu casa. Ve tú a la casa de personas a llevarle palabra de aliento. ¿Cómo así, varón? Si en este momento yo soy el que necesito. Tú crees que tú necesitas, pero realmente Dios te está dando todo aquello que tú piensas que tú necesitas. Ya Dios lo puso en ti. Hoy yo no vengo a decirte nada nuevo que tú no hayas escuchado. Hoy yo no vengo a revelarte nada nuevo que ya Dios no te haya ministrado. Hoy yo vengo a decirte aquello que Dios constantemente te ha estado diciendo: levántate, sacúdete, sal de la cueva, ponte en el monte delante de Dios. Ponte en el monte delante de Dios. El lugar de los llamados y de los escogidos no es la cueva, ven. El lugar de los llamados y de los escogidos es el monte. En el monte fue donde Moisés recibió las revelaciones para luego ministrarle al pueblo de Israel. Al monte fue que el profeta Ageo mandó al pueblo de Israel y le dijo: suban al monte y traigan madera para que reedifiquen la casa de Dios. Al monte de los olivos era donde Jesús iba a entablar una conversación con el Padre. Y en el monte de los olivos fue que el ángel descendió a fortalecer a Jesús en un momento determinado en que él necesitaba la fuerza. ¿Qué te digo? Que tu lugar no es la cueva. Sal de la cueva. El que te diga entra en la cueva, repréndelo. Dile: la cueva no es el lugar de los ungidos. La cueva es el lugar de los que están afligidos. La cueva es el lugar de los que están destruidos. La cueva es el lugar de los que no tienen propósito. El lugar de los que tienen propósito es el monte. El lugar donde se recibe la revelación es el monte. El lugar donde se consiguen las herramientas para edificar es en el monte. El lugar donde el ángel desciende para fortalecerte en tu
momento de dificultad es en el monte. El lugar donde tu ministerio se va a levantar es en el monte. ¿Y cómo en el monte? Explíqueme esto. Quizá está diciendo alguien que no es cristiano, que bendigo a todos aquellos que no son cristianos y sintonizan este canal Discipulando las Naciones. Yo quiero explicarle brevemente por qué es el monte. Le comentaba yo a un hermano que cuando uno se aparta a un monte para consagrarse o para buscar a Dios, aleluya, uno está haciendo un sacrificio, porque uno se está apartando del pueblo, uno se está apartando de la ciudad, de las personas, de los amigos, para dedicarle un tiempo determinado a Dios. Entonces eso es apartarse para Dios, y precisamente apartarse es el significado de la palabra santidad. Una persona santa es una persona que se aparta, que se separa para Dios. Por lo tanto, subir al monte, esto implica santificarse. Subir al monte, esto implica apartarse para que sea Dios quien tome el dominio y quien tome el control de tu problema o de tu situación. Por esto hay personas que todavía no han recibido nada de Dios, porque todavía no han subido al monte, todavía no han ido al monte donde se recibe la revelación, donde Moisés recibió la ley. Todavía no han ido al monte donde se consigue lo necesario para poder edificar. Y estoy hablando con gente de llamado. Yo quiero decirte, guerrero, guerrera, que lo que tú necesitas para trastornar las tinieblas está en el monte. Lo que tú necesitas, aleluya, para marcar la diferencia está en el monte. Lo que tú necesitas para que el propósito de Dios termine de concretarse en tu vida, en tu ministerio, está en el monte. Por eso sacúdete, sal de la cueva, ponte en el monte delante de la presencia de Dios, para que tú comprendas que hasta ahora Dios no te ha dejado. El que se ha alejado eres tú, el que ha dudado eres tú, el que ha creído que Dios te ha abandonado eres tú, pero esa no es la realidad. Lo que pasa es que en la cueva se da una distopía, pues sabemos que la cueva es un lugar donde no entra mucha luz. La cueva es un lugar donde hay tiniebla, donde hay oscuridad, y sabemos que en la oscuridad una persona no tiene una visión eficiente para poder ver aquello que le rodea y aquello que está al frente de él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que quizás tú no ves a Dios en ningún lugar a tu alrededor, es porque tú estás en la cueva, en un lugar de oscuridad, en un lugar de tiniebla, porque la turbación, la necesidad no te permite ver a Dios. Pero cuando tú salgas de la cueva, cuando tú salgas de esa tiniebla, cuando tú te sacudas y tú vayas al monte delante de la presencia de Jehová, entonces tú podrás ver que Dios nunca te ha abandonado, que Dios nunca te ha dejado, que la voluntad de Dios ha sido siempre bendecirte, que la voluntad de Dios ha sido siempre lo mejor para ti, aunque en momentos determinados tú no lo puedas entender. Quizá tú no lo entiendes, pero lo que tú no entiendes ahora porque estás en la cueva, lo entenderás después cuando salgas al monte. Lo que tú no entiendes ahora porque estás en tiniebla, lo entenderás más luego cuando la luz de Dios ilumine tu vida. ¿Cuándo será esto, varón? Bueno, cuando tú lo determines. Hay personas que dicen, este 2019 es mi año, como que el 2019 en sí mismo tiene una fórmula mágica. No, no es el 2019, es tu actitud. Porque si este 2019 tú sigues en esa cueva del temor, tú sigues en esa cueva de la conmiseración, si este 2019 tú continúas sin meterle ayuno, sin meterle oración a tu ministerio, este 2019 tú seguirás en derrota. Pero si este 2019 tú asumes una actitud de responsabilidad con aquello que Dios ha depositado en tu mano, este 2019 Dios te levanta. Este 2019 Dios te restaura y concreta el propósito de Dios para con tu vida, para con tu familia, para con tu ministerio o para con tu negocio. No es el año, es tu actitud. No es el 2019, es que tú tomes la iniciativa de sacudirte, salir de la cueva, levantarte en Dios, en el monte de Dios, para recibir la revelación. Hay muchas personas que carecen de revelación hoy en día. En muchas iglesias uno se encuentra con muchas personas. Hay muchas iglesias que no tienen ambiente, podemos decir así. No tienen una orientación, no tienen un norte de hacia dónde se dirigen en Dios, porque están en la cueva.
no saben para qué Dios lo ha llamado. Dicen, varón, yo no tengo propósito, yo estoy sentado acá solamente. Dios te dice, sal de esa cueva, ponte en el monte para que tú veas que podrás vislumbrar un propósito maravilloso de Dios para con tu vida. Hoy quiero que ahí donde tú estás, tú cierres los ojos y le digas, Señor, hoy yo salgo de la cueva. Ahí repítelo con valentía, con violencia. Hoy yo me sacudo. Sacúdete ahí donde tú estás. Hoy el polvo se va de mi vida. Hoy lo que no es de Dios se va de mi vida. Hoy yo me levanto. Levántate en fe. Levántate en fe para asumir tu propósito. Gloria a Dios. Levántate en fe para caminar en el camino que Dios ha trazado para tu vida. Levántate en fe para ver aquello que Dios te prometió. Levántate en fe para creer aquello que Dios te prometió. Levántate en fe, porque los que hoy procuran tu muerte, ellos vivirán para ver la gloria de Dios sobre tu vida. No creas que yo voy a decirte que Dios va a matar ese brujo, que Dios va a matar esa suegra que te está haciendo la guerra, que Dios va a matar ese vecino. No. Ese vecino vivirá para ver la gloria de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga. Muy fuerte, Aneudi. Hay una palabra que está gravitando en los cielos, está gravitando en los aires. Hay gente ya que están siendo impactada por la palabra de Dios. Creo que Dios hoy congregó con nosotros en Discipulando las Naciones para que usted reciba esta palabra de fortaleza, esta palabra de restauración, esta palabra de rompimiento. Hay mucha gente ahí que me está escribiendo ya que están siendo impactados por la palabra. Aleluya. Creo que hoy es un día de cambio, un día de restauración. Y queremos saludar ya en la parte final que está en sintonía nuestra hermana Alexander. Aleluya, que Dios bendiga también nuestro hermano William Pérez, nuestra hermana Araceli, nuestro hermano Carlos Jesús Bernal, nuestro hermano Roselio Sánchez, nuestro hermano evangelista Víctor Bay, Ronnie Leiva, que están en sintonía, Elías Berroa, desde Romano el evangelista, que Dios le bendiga de manera especial, Elías Mejía también, que Dios le bendiga, Ángela, que Dios te bendiga también.